estimados panelistas, estimado público. Me corresponde presidir este interesante panel titulado Lenguaje oscuro y traducción clara, la traducción como herramienta de acceso lingüístico. Esperemos que tanto contraste y claroscuro no nos deje deslumbrados, ciegos. Del lenguaje claro y traducción clara hablarán con más solvencia los especialistas en lenguaje claro oficial y lenguaje claro para traductores e intérpretes de este coloquio, los traductores con experiencia en los ámbitos jurídico, económico, financiero, comercial y científico. Siento mucha curiosidad por lo que dirán los poetas, periodistas, traductores de textos literarios y de diccionarios bilingües sobre el tema, en especial de lo que han dado en llamar ahora lenguaje oscuro. Entiendo que el movimiento del lenguaje claro y la red panhispánica del lenguaje claro y accesible, impulsada por la RAE y constituida hace apenas unos 3 años, tienen como propósitos muy estimables, cito, fomentar el lenguaje claro como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública, algo en lo que estamos todos de acuerdo. Si me lo permiten, me detendré en la frase con la que comienza el título de nuestro panel, lenguaje oscuro. Mi interés particular surgió de la lectura de una publicación de La Razón titulada algo así, la RAE en contra del lenguaje oscuro, quizás para hacer referencia al lenguaje del poder, el lenguaje engañoso o a lo que Montolío y López Samaniego 2008 llaman, en mi opinión más acertadamente, opacidad del discurso o del lenguaje jurídico administrativo. Es opaco porque resulta ininteligible por su sintaxis embrollada, por la extensión de los párrafos, por los tecnicismos empleados, etc. En cuanto al oscuro, eso sí me parece propio del lenguaje, de las lenguas. Creo que cierta oscuridad invita a investigar sobre el contexto y el trasfondo cultural, histórico, espiritual de un texto o de una expresión. En definitiva, invita a leer con atención y a pensar. Representa asimismo un reto para los traductores. No todo lo oscuro es engaño, galimatías, desorden de ideas, frases largas, tecnicismos o latinismos innecesarios. En muchos textos sagrados abundan parábolas, metáforas, símbolos y expresiones que requieren una interpretación profunda. Los símbolos son empleados sobre todo en diversas prácticas rituales y tradiciones que expresan la identidad cultural de una comunidad. El lenguaje filosófico también se vuelve oscuro por los temas abstractos de los que se ocupa, de las paradojas con su aparente contradicción, ni qué decir de la literatura, del teatro, del absurdo, de la poesía y sus tropos, de la ironía del discurso humorístico, de la psicología, especialmente de la psicología analítica junguiana, con sus conceptos del inconsciente, inconsciente colectivo, arquetipos, el arquetipo de la sombra, con la que hay que aprender a lidiar. Asimismo, cuando hablamos y nos comunicamos en el día a día, usamos palabras en su mayoría polisémicas, muchas metafóricas. Las palabras también significan cosas distintas según su combinatoria. Por ejemplo, excelente en comida excelente, libro excelente, cuchillo excelente, por lo que un lector o interlocutor competente no correrá peligro de confundir libros y cuchillos. También empleamos con frecuencia expresiones propias de nuestra variedad dialectal. Achanta un pelo, que quiere decir espera un poco, cálmate, dame la cola, que quiere decir dame un aventón. Ambas expresiones del habla venezolana, creadas, según decía don Ángel Rosenblatt, cito, por la actividad espiritual de una comunidad. La mención a este reconocido filólogo e historiador, discípulo de Amado Alonso y heredero de la escuela pidaliana, fundador del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela hace ya casi 80 años y que tuve el privilegio de dirigir durante 5 años,
y cuyo quehacer intelectual se prodigó en diversas áreas de estudio, especialmente en el español de América, se debe a que coordinó la cátedra Libre Ángel Rosenblatt, la Claro. El acrónimo CLARO da cuenta de la claridad, la sencillez, la justeza con las que Ángel Rosenblatt escribía sus amenos y didácticos artículos de buenas y malas palabras, sus notables y rigurosos trabajos a los que se entregaba con pasión, sus borradores, sus opúsculos, esos libritos como los llamaba Tomás Navarro Tomás. Eso sí, sin renunciar nunca a la hondura del pensamiento, a la etimología de las palabras, a la descripción de sus diferentes significados, a su riqueza, a su belleza, muchas veces misteriosa, oscura. Leer mucho y escribir son, según Rosenblatt, el fundamento de una buena educación y formación. En fin, la mejor defensa de los ciudadanos, vale decir, de su convivencia, de sus derechos civiles y humanos, de los valores sociales democráticos, es, en esto estoy convencida, su competencia lingüística intercultural, su competencia pragmática de la que echarán mano para comprender e interpretar adecuadamente cualquier texto, incluidos los de cierta complejidad. Dicho esto, paso a presentar muy brevemente a la coordinadora de este excelente panel, Belén Santana López, profesora titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son la traducción del humor, la teoría y práctica de la traducción editorial, así como su didáctica, además de la relación entre los estudios de traducción y las ciencias documentales. Belén presentará a cada uno de los panelistas y, bueno, queda en sus manos la coordinación de este panel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidenta, por esta excelente introducción. Es un placer y un honor para mí darles la bienvenida a este panel que ya he tenido el gusto y que sigo teniendo el gusto de coordinar. Aprovecho para dar las gracias también, en nombre de todos mis compañeros de mesa, al Instituto Cervantes, a la Real Academia y a SALE por haber contado con nosotros y dar así visibilidad a un oficio tradicionalmente invisible, como suele ser el de la traducción. En lo que respecta a la estructura de la mesa, como coordinadora voy a ofrecer una muy breve introducción al tema que nos ocupa y a continuación iré cediendo el turno de palabra a los miembros de la mesa en un orden que no es exactamente el mismo que figura en la diapositiva, pero que, como ustedes verán, obedece a una lógica y a un hilo conductor que nos ha parecido el más adecuado. Cada ponente dispondrá de unos 10 minutos aproximadamente y nuestra idea es que al final hagamos una segunda ronda de puntualizaciones, intervenciones a modo de conclusión. Y si lo desean, cosa que a nosotros nos gustaría mucho, estaríamos encantados de abrir el diálogo a la sala y de hacerles partícipe de sus intervenciones y de sus reflexiones. Comienzo, por tanto, yo misma. Para ello, permítanme citar un extracto de una noticia publicada en la edición española del diario El País, en la sección de Sociedad, el 10 de julio de 2025. El extracto comienza a su vez con una cita. Nos dirigimos a ti, Aureliano. Formamos el equipo judicial elegido para decidir sobre lo que nos pides. Nos has contado que te cuesta un poco más que al resto de los niños y niñas atender en la clase, estudiar, obedecer a tu mamá y a tu papá, hacer caso a tu hermano, no enfadarte de repente sin saber por qué, y que también te es difícil seguir en general el ritmo de las actividades en casa, la calle o el cole. Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón. Aureliano, te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas. Así comienza el voto particular de la jueza Gloria Pollatos, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es este voto particular el que aparece en una sentencia dirigida a un niño de 10 años. Aureliano es un nombre ficticio. Y este juzgado debía decidir sobre el recurso que la Consejería de Canarias
había interpuesto porque no quería reconocer la discapacidad del 45% probada y con un diagnóstico de trastorno del espectro autista que tiene el niño. Y como es al niño al que se dirigía el fallo, la jueza Poyatos quiso que él también pudiera entender qué se decía en ese documento que tiene 9 páginas y que, en general, y como en todas las sentencias, el lenguaje que utiliza es puramente jurídico, fácilmente comprensible para quienes trabajan en ese mundo, pero no tanto para cualquier otra persona, no solo menores, que no lo haga o que no esté relacionada o acostumbrada a tratar con esos textos judiciales. La magistrada, que fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas y que lleva años trabajando por hacer de la justicia no solo una justicia con perspectiva feminista, sino un ámbito que sea siempre comprensible para la ciudadanía, emitió ese voto particular, que tuvo que ser un voto particular, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no quiso incluirlo en el fallo, si bien ella simplemente estaba tratando de cumplir con la ley. Lo que acabo de leer es un caso real y creo que un buen ejemplo de lo que se considera lenguaje claro. Ahora bien, ¿qué papel desempeña la traducción en todo esto? ¿Podemos decir que esta jueza es una traductora? En la última década, la traducción ha adquirido un rol preponderante como herramienta de accesibilidad no solo interlingüística, entre 2 lenguas, sino también intralingüística, dentro de una misma lengua, lo cual se refleja tanto en el ámbito profesional como académico y formativo. Un ejemplo de ello es la incorporación a los llamados estudios de traducción y en la formación de los traductores de nuevas subdisciplinas que seguramente ustedes conocerán, como pueden ser la audiodescripción de películas, por ejemplo, para personas con dificultades de visión, o el subtitulado para personas con dificultades auditivas. Ahora bien, todavía más reciente, y creo que es en ese mundo tan nuevo y tan distinto en el que nos movemos todos y estamos intentando situarnos, aún más reciente, digo, es el desembarco del llamado lenguaje claro en el ámbito de la traducción. Para aclarar los términos, y ya vemos que a los traductores nos gusta mucho aclarar los términos, conceptual y terminológicamente cabe distinguir entre lenguaje claro y lectura fácil, que a veces también se denomina lenguaje accesible. El primero, el lenguaje claro, refiere a una forma de comunicación diseñada para que, y aquí cito la definición oficial de la Asociación Internacional de Lenguaje Claro, una forma de comunicación diseñada para que el público encuentre fácilmente lo que necesita, comprenda lo que encuentre y use esa información. Una práctica imprescindible para que la ciudadanía, como ha quedado patente a lo largo de este encuentro, ejerza sus derechos frente a organizaciones privadas y administraciones públicas. La lectura fácil, por contra, es una variedad simplificada del lenguaje estándar dirigida a personas con discapacidad intelectual, entre otros colectivos. De lenguaje claro o accesible pasaríamos entonces a la traducción clara o accesible, que no solo aspira a crear textos comprensibles en cada contexto, sino también productos localizables que respondan a las necesidades específicas de un entorno lingüísticamente diverso. La traducción clara es, por tanto, una nueva práctica ética y, como toda traducción, muy dependiente del contexto, con implicaciones profesionales y formativas sobre parámetros que ya de por sí son clásicos, como son cuál es el rol del traductor, cuáles son las condiciones del encargo del traductor y cuál es el papel de los receptores o destinatarios de esa traducción como garantes de una comunicación clara. Y una vez definido esto de la traducción clara o accesible, cabe dar una vuelta de tuerca más al concepto, ya que la traducción, al menos en su modalidad más primigenia, consiste en el acto de trasladar un contenido entre 2 lenguas y culturas distintas. Si me lo permiten, y aquí asoma la traductora literaria que llevo dentro y coincido con la presidenta en una palabra que ha utilizado, trasladar un contenido entre 2 lenguas y culturas distintas con todos sus claroscuros. Por lo tanto, también dentro de la traducción clara cabe distinguir 2 vertientes, traducción clara intralingüística dentro de una misma lengua y traducción clara interlingüística entre 2 lenguas.
Las exposiciones que escucharán a continuación no solo ofrecen un panorama amplio y diverso de lo que es la traducción clara desde el punto de vista de la práctica profesional, y es una suerte contar hoy con traductoras que trabajan efectivamente en este ámbito, sino que además aspiran a abrir un espacio de reflexión sobre sus límites y sus posibilidades. Les invito, por tanto, a reflexionar con nosotros y, si queda tiempo, a compartir sus impresiones. Para ello, es un placer para mí, y ha sido una decisión unánime de los miembros de este panel, que la persona que lo habla sea la representante del país que con tanto cariño nos acoge y al que ya de entrada también queremos felicitar por una magnífica organización del Congreso. Mi compañera Grace Gálvez está aquí representando a la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT Perú, y asimismo es presidenta fundadora de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Cuando quieras, Grace. Muchísimas gracias, Belén. Agradezco a todos por asistir a esta, ¿no?, una de las últimas 6 mesas, creo que se están dando paralelamente. Y bueno, efectivamente es un gran honor compartir también con estos grandes profesionales en representación de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT Perú, y de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial. Quiero empezar dedicando esta ponencia al artista Eduardo Ruiz Sáenz, quien anoche perdió la vida ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, víctima de la brutal represión policial y gubernamental. Y se la dedico porque esta ponencia tiene el mismo objetivo que él tuvo: lograr un Perú mejor. Antes de entrar en materia, a pedido de la coordinadora de la mesa, les quiero dar un cortísimo panorama del lenguaje claro en el Perú. La red peruana tiene recién menos de 2 años de creada y las instituciones que la conforman son 8. La ASCOT Perú, el Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que nos acoge ahora la UNSA, Peruterm, el Colegio de Traductores del Perú, Baxel Consultores, la Escuela Peruana de Lenguaje Claro, ESPEL, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. En este corto tiempo hemos organizado una serie de conferencias, conversatorios, talleres y diversos encuentros para promover el lenguaje claro en nuestro país. Y nuestro desafío es enorme, más grande incluso que el de otras redes, puesto que la red peruana ha partido de la iniciativa de la sociedad civil y no del Estado. Por eso estamos muy agradecidos con la RAE, la ASALE y el Instituto Cervantes por haber traído al Perú no solo el lenguaje claro como eje temático del 10º CILE, sino también la segunda Convención Panhispánica del Lenguaje Claro que se llevó a cabo hace unos días en Lima. No dudamos de que este es el empujón que necesitaba el Estado peruano para poner todas las luces sobre ese tema. Ahora sí, entrando en materia, decía que es un honor participar en esta mesa internacional, más aún desde el Perú, un país multicultural y plurilingüe, pues convivimos con 48 lenguas originarias, además del castellano. Sin embargo, esta riqueza es también un desafío, porque no siempre el lenguaje del Estado dialoga con el lenguaje de las comunidades nativas andinas y amazónicas. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre cómo la traducción clara, es decir, la que utiliza las estrategias del lenguaje claro, se convierte en una verdadera herramienta de acceso lingüístico. Esta traducción clara resulta especialmente relevante cuando nos enfrentamos a lo que llamamos lenguaje oscuro, ese lenguaje técnico, legal o burocrático que impide la comprensión de la mayoría de textos dirigidos a la ciudadanía. Muchas veces el Estado se comunica con frases largas, excesivos tecnicismos, sintaxis complejas y conceptos tomados de marcos ajenos a la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Si en castellano esto ya es difícil de comprender, cuando esta oscuridad se traslada sin la mediación adecuada a las lenguas originarias, puede terminar vulnerando derechos.
Es necesario recordar que el acceso a la información pública, la justicia o la salud no es un lujo, es un derecho, y ese derecho empieza con la posibilidad de entender. En este escenario, el traductor de lenguas originarias no es un simple puente mecánico, es un mediador cultural, un intérprete de mundos, alguien que muchas veces tiene que aclarar antes de traducir. Les cuento que para preparar esta ponencia he conversado con un grupo de traductores de lenguas originarias. Uno de ellos, Didi Cadillo, que trabaja con el quechua ancashino, me decía lo siguiente: antes de traducir, adapto el texto con términos más comprensibles, elaboro glosarios y ordeno las oraciones. Si no lo hago, el mensaje no llega. Otro caso es el de Dina Ananco, traductora de la lengua Wampis, quien rechaza la idea de una traducción literal y habla más bien de una transducción. Comprender primero qué quiere decir el texto en castellano y luego buscar cómo expresarlo desde la cosmovisión Wampis. Ella recordaba, por ejemplo, lo complejo que le resultó traducir la sentencia del caso Curva del Diablo. No bastaba con consultar diccionarios, tuvo que dialogar con abogados y hablantes wampis para encontrar equivalentes culturalmente válidos. Estos testimonios muestran que traducir con claridad no significa simplificar de manera ingenua o condescendiente, sino asumir un trabajo ético, contextualizado, preguntarse a quién va dirigido el mensaje, qué derecho está en juego y qué horizonte cultural debe ser respetado. La traducción clara no se logra solamente con frases cortas o vocabulario básico. Se logra cuando se reconoce la interculturalidad, cuando el traductor puede decir, esto no se entiende en nuestra lógica, entonces habría que reformularlo. Gloria Cáceres, que traduce quechua y español en textos literarios, lo expresa muy bien. Antes de traducir, necesito comprender la esencia del texto, el contexto del autor, su mundo. Esa conciencia es la que evita que el texto meta se vuelva ilegible o ajeno para quienes lo reciben. Hans Enciso, por su parte, recuerda que a veces se le pide usar neologismos en quechua en lugar de términos ya asimilados por los hablantes. Él plantea que la creación de palabras nuevas no puede ser un capricho, debe responder a la naturaleza aglutinante del quechua y a su propio sistema de sufijos y modificadores. De lo contrario, en vez de acercar, se rompe la fluidez de la lengua viva. Aquí llegamos al corazón de esta reflexión. La traducción clara es, en contextos multilingües, un derecho humano. Si una mujer asháninca no entiende una sentencia judicial, su derecho a la justicia está en riesgo. Si un campesino aymara no comprende la ley de recursos hídricos, su derecho al agua se ve limitado. Si un estudiante SEJA no entiende los materiales de educación bilingüe, su derecho a aprender en su lengua queda vulnerado. En todos estos casos, el lenguaje oscuro no es solo un problema técnico, sino una forma de exclusión. Quiero destacar brevemente algunas frases de los traductores entrevistados. Didi Cadillo nos contó que al traducir la ley del agua tuvo que consultar con ingenieros, elaborar glosarios, adaptar oraciones. Él dice, solo así podía garantizar que la comunidad entendiera qué significaban términos como bofedales o avenidas. Dina Ananco subrayó que a veces el traductor debe señalar que una frase no está contextualizada y proponer cambios. Las entidades, cuando saben escuchar, lo aceptan porque el propósito final no se altera, pero la comprensión se asegura. Gloria Cáceres nos recuerda la importancia del contexto. Para traducir al escritor José María Arguedas, tuvo que conocer no solo sus palabras, sino su vida y su universo.
Hans Enciso, enfatiza la necesidad de una comprensión hermenéutica capaz de captar la cosmovisión del autor. Estos testimonios confirman que la traducción clara es un proceso colectivo, contextualizado, interdisciplinario y profundamente humano. Para terminar, quisiera plantear una idea. En el Perú es necesario hablar sobre el lenguaje claro considerando la riqueza idiomática de nuestra nación. No basta con hacer más simples los textos del Estado. Necesitamos que esos textos dialoguen con las lenguas y cosmovisiones de los pueblos. La traducción clara es una práctica ética que pone en el centro la interculturalidad y el derecho a la diferencia lingüística. El reto para el Perú y para los países invitados es consolidar políticas públicas que garanticen que todo documento estatal, desde una sentencia judicial hasta un folleto de salud, sea accesible en lenguas originarias y que esas traducciones no sean literales, sino culturalmente pertinentes. Porque solo cuando el mensaje se entiende, el derecho se ejerce. Y solo cuando se respeta la diferencia, la democracia se fortalece. Tal como lo escribimos Martín Cuesta y yo para las Crónicas de la Lengua Española 2025, ahora que estamos próximos a las elecciones generales en el Perú, resulta propicio generar un punto de quiebre necesario en cuanto a la implementación masiva y efectiva del lenguaje claro en nuestro país. Sería fundamental que cualquier agrupación política con aspiraciones a liderar los destinos del Perú asuma como política de Estado garantizar la claridad en las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía. Tanto la SCOT Perú como la Red Peruana del Lenguaje Claro Oficial estamos a su disposición para realizar esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace, por abrirnos esta ventana, por tu generosidad, que has dado voz a tantos compañeros y por, creo que, describir magistralmente el reto que supone la traducción clara en un país como el Perú, con este paisaje multilingüe. Del Perú les invito a hacer un viaje a la Argentina y en representación de este también magnífico país nos acompaña hoy Sol Scamufo, que es traductora pública nacional en lengua inglesa y correctora internacional de textos en lengua española. En la actualidad, y sobre todo hoy, Sol está aquí como vicepresidenta del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires, Regional La Plata, y está a cargo, y esto es importante, de la Comisión de Cursos y Capacitaciones, puesto que Argentina es uno de los, a mi entender, pocos países que ha sido tan audaz como para afrontar ya el reto de formar a traductores en lenguaje claro. De hecho, Sol coordinó en 2024 la diplomatura en lenguaje claro para traductores e intérpretes organizada por dicha institución. Así que, Sol, cuando quieras. Muchas gracias, Belén. Ahora me oyen bien. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a todos los agradecimientos de Belén al principio y, si me lo permiten, aunque sé que esto no es muy académico, quiero enviar un especial saludo a mis dos hijos que nos están viendo desde Argentina. Bueno, es un honor para mí estar compartiendo hoy este panel con estos compañeros de lujo y además para debatir sobre un tema que yo creo que debe interpelarnos como profesionales, como ciudadanos y sobre todo como seres humanos empáticos. Ahora yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo los traductores públicos... ¿Ahora sí? Acerca de cómo los traductores públicos podemos ser promotores del lenguaje claro. Entonces, antes de comenzar, me gustaría tomar un minuto para definir qué es la traducción pública en la Argentina, ¿sí? Porque saben que, según en qué país estemos, esta definición puede variar. ¿Hay algún traductor público jurado en la sala? Bueno, en la Argentina, y más precisamente en la provincia de Buenos Aires, la práctica profesional de la traducción está regulada por la Ley 14.185, modificatoria de la Ley 12.048, y según esta ley,
una traducción pública es una traducción del idioma nacional a un idioma extranjero o viceversa, que debe presentarse ante un organismo público, administrativo o judicial. Esta traducción debe contar con la firma y el sello de un profesional matriculado en un colegio profesional y luego, posteriormente, debe ser legalizada por ese colegio. Bueno, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que las traducciones públicas son un tipo de texto instrumental, es decir, tienen una finalidad práctica, tienen un objetivo concreto, ¿sí? Que podría ser tramitar una ciudadanía, validar un título universitario en el exterior, solicitar una beca, y es ese propósito, el propósito del cliente, el que debe guiar nuestra práctica y todas las decisiones que tomemos al confeccionar el texto meta. Pero al contrario de lo que se suele pensar, nuestra intervención como traductores comienza bastante antes del proceso traslativo propiamente dicho. Ya desde el primer contacto que tenemos con los clientes es necesario que tengamos una comunicación fluida, porque por lo general la primera barrera es que el cliente no tiene tan claro, y no debería por qué tenerlo, no tiene tan claro qué trámites debe realizar anteriores y posteriores a la traducción, ¿sí? Yo tengo una muy querida amiga mía, que es la expresidenta del Colegio de Traductores, que ella siempre dice que los traductores no somos puentes, sino que somos quienes acompañamos a que las personas puedan cruzarlos. Entonces, ahí es donde empieza nuestra intervención. ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, tenemos que definir algunas cuestiones básicas. ¿Para qué necesitas la traducción? En primer lugar, eso es lo básico. ¿En qué soporte tenés que presentar esta traducción? ¿Va a ser en formato papel? ¿Va a ser en formato digital? Sabemos que en los últimos años, con el avance de la tecnología y sobre todo durante la época de la pandemia, se ha multiplicado el número de documentos en formato digital, y si bien esto ha significado que se aceleraran los tiempos y podamos ahorrar ciertas gestiones, también se ha profundizado la brecha digital y hay gran resistencia por los usuarios a interactuar con este tipo de documentos. Entonces, es necesario que tengamos en claro nosotros, como profesionales, todos los pasos que debe seguir el cliente, asesorarlos con cómo tramitar una apostilla, incluso cuando reciben el documento final, cómo abrirlo, cómo visualizar la firma digital, etc. Y por último, tenemos que tener en cuenta quién va a ser el destinatario de nuestra traducción. Porque, a diferencia quizás de lo que comentaba Grace, para los traductores públicos nuestro destinatario no es el cliente al que estamos asesorando. Es una persona que pertenece a un sistema cultural diferente, habla otro idioma y muy posiblemente sea un lector no especializado. Entonces aquí se pone de manifiesto la importancia que tiene que nos guiemos por los principios del lenguaje claro al realizar nuestras traducciones. La segunda etapa de intervención, o sea, ya el proceso traslativo, les voy a mostrar un ejemplo. Como verán, es muy breve, pero tenemos muchísimo para analizar. Bien, en primer lugar, fíjense que la primera barrera de la comprensión es en el encabezado, que no hay nada alineado, así que ya hay confusión desde el comienzo. Es importante, cuando redactamos un texto, que tengamos en cuenta no solo la lecturabilidad, o sea, que el lector pueda comprender lo que está leyendo, sino la legibilidad, sin la cual la segunda no es posible. Dice: la autoridad del establecimiento educativo CUE, número, ubicado en, de la ciudad de provincia de Buenos Aires, certifica que tal persona, nacido o nacida en el día, tipo de documento, DNI, número, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan. Me quedé sin aire y no es por la altura. Entonces, ahora vamos a ver que con pequeños cambios podemos mejorar muchísimo la lecturabilidad de este texto. Sabemos que como traductores públicos siempre tenemos que estar pendientes de la fidelidad al texto de origen, y eso muchas veces hace que tengamos cierto temor en hacer algunos cambios, pero van a ver que con pequeñas cositas podemos ayudar un montón. En primer lugar, fíjense que tenemos acá un párrafo oracional, o sea,
una oración entera conforma el párrafo con información de distintos niveles, toda entremezclada. Simplemente con dividir este párrafo en 2 oraciones, como cada traductor lo decida, pero por un lado ponemos la información del alumno y por otro lado la información de la institución, ya lo hemos mejorado un montón. ¿Qué más tenemos? Tenemos una sigla que no está desplegada en español. En ese caso es importante que los traductores, entre corchetes, hagamos la aclaración, aclaremos a qué se refiere esa sigla, que es una sigla en español, y bueno, podemos proponer una traducción que ya esté acuñada o proponer una nueva. Y además, algo que es muy importante y que no se suele tratar en los manuales y guías de lenguaje claro, fíjense que el texto comienza la autoridad del establecimiento educativo y en ningún momento se menciona quién es la autoridad. Es más, si ustedes tuvieran acceso al final del documento, podrían ver que al final hay muchas firmas de distintas autoridades. Entonces, no sabemos quién está firmando este documento. A este tipo de dificultades se la denomina despersonalización de la gente. Y esto, en un texto, provoca oscuridad y desconfianza, porque no sabemos quién nos está diciendo qué. Bueno, así que vemos que con poquitos cambios se puede mejorar mucho y que las dificultades no solo se dan a nivel microsintáctico, es decir, dentro de una oración, sino a nivel macrosintáctico, a nivel de la arquitectura del texto. Hasta ahí lo que concierne a la dimensión intratextual. Pero las traducciones públicas tienen otra dimensión que es igual de importante o quizás más importante, que es la dimensión paratextual. Todos aquellos elementos gráficos como sellos, firmas, códigos QR, etcétera, que forman una parte integral del texto de origen y que los traductores no podemos dejar de mencionar. También, como dije con el caso de las siglas, ya sea a través de notas del traductor, entre corchetes o como cada uno lo prefiera, es importante que todos estos elementos gráficos se adapten al medio lingüístico. ¿Por qué? Porque si no están presentes, si no se mencionan, corremos el riesgo de que el texto meta pierda legitimidad y eso puede llegar a hacer que nuestro cliente no pueda cumplir con su objetivo. Muy bien. Por último, quería comentarles algo, ya mencionó Belén, acerca de una experiencia que tuvimos el año pasado en el Colegio de Traductores de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Regional de La Plata, que organizamos la primera diplomatura en lenguaje claro para traductores e intérpretes, de la mano de la doctora Nuria Gómez Velart, que estuvo a cargo del diseño del programa curricular, y de Valeria Colela. Debo confesarles que cuando emprendimos esta iniciativa estábamos un poco temerosos, no sabíamos si era un tema que iba a generar interés para los traductores e intérpretes, y para nuestra grata sorpresa fue un curso que duró 6 meses y llegaron hasta el final casi unas 40 personas. Les comento muy brevemente, se trató de un curso, como les dije, de 6 meses que se dictó de forma remota, así que participaron personas de distintos países y además de distintas disciplinas, y constó de 6 asignaturas: normativa, análisis del discurso, democracia y accesibilidad, lenguaje claro en el discurso jurídico y no sé, variedades del español contemporáneo. Creo que, no sé si dije las 6. Bueno, ¿y por qué fue tan importante esta experiencia? Como les decía, además de interactuar con profesionales de otras áreas, lo cual es muy enriquecedor, nosotros como institución empezamos a reflexionar y a hacer cambios en nuestra propia estrategia comunicativa, no solo puertas adentro con nuestros matriculados, sino también con respecto a la sociedad, porque recordemos que los colegios profesionales tenemos, digamos, una doble obligación con nuestros matriculados y con la sociedad toda. Entonces, además de algunos recursos que ya teníamos disponibles en nuestro sitio web, como
videos con tutoriales, listas de verificación de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de confeccionar un documento en papel o un documento con firma digital. También contamos con horarios de consulta para poder asistir a los traductores cuando tienen alguna duda con estos documentos digitales. Y a partir de la diplomatura también incorporamos en nuestro sitio web un menú de accesibilidad. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto que les vengo contando? Creo yo que guiar nuestra labor, tanto de forma individual, en nuestra práctica profesional, como cuando somos miembros de alguna institución, reafirma nuestro compromiso con la comunicación clara, con la eficacia comunicativa y sobre todo con el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Tenemos unos cuantos cafés o mates pendientes para que nos cuentes cómo habéis organizado en detalle esa iniciativa formativa. De Argentina nos vamos al Uruguay, otro país precioso, y en representación del Colegio de Traductores Públicos del Uruguay viene su presidenta, Florentina Preve, que además es docente de la licenciatura en traducción de la Universidad de Montevideo y miembro de la American Translators Association. Florentina, ella misma estudió traducción pública por la lengua inglesa y nos va a traer unos ejemplos en esta combinación lingüística en la Universidad de Montevideo. Es magíster en traducción institucional por la Universidad de Alicante y cuenta con más de 12 años de experiencia como traductora, correctora e intérprete independiente. Cuando quieras, Florentina. Muchas gracias, Belén, por la presentación, a todos por acompañarnos y a este panel que ya con escucharlo es muy grato escuchar experiencias de otros países y creo que todos tenemos un camino en común en el que aún queda mucho por hacer y la labor de los traductores es crucial en este sentido. Bueno, por mi parte quise enmarcar esta presentación desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, mi profesión como traductora, que como decía Sol, me interpela todos los días, me invita a facilitar la comunicación. Y por otro, quería presentar un ejemplo que de verdad jamás pensé que lo iba a estar presentando en una ponencia, y menos en la primera ponencia que iba a hacer en mi vida, pero viene al caso porque es un ejemplo de paciente que yo misma fui paciente en un hospital de Estados Unidos para una cirugía y allí me asignaron un intérprete al español para que me acompañara durante toda mi estadía, por más de que yo conociera el idioma. Y de verdad, me sirve bien al caso, no quiero que se tome como una anécdota informal, sino simplemente mostrar los esfuerzos de poner el lenguaje claro en práctica. Bueno, como traductora pública egresada de la Universidad de Montevideo, en Uruguay, donde nuestra carrera puede tener algunas similitudes, como el traductor público en Argentina o el traductor jurado español, quizás con algunas diferencias en cuanto a la formalidad de registro del título, me centro mucho en la traducción institucional, en los textos jurídicos administrativos, que tienen características muy particulares, se concentran en léxico muy especializado, que suele para el ciudadano común ser complicado de entender, y allí es donde nosotros como traductores podemos hacer de vehículo. Lo que hacen estos textos es generalmente quizás esperar una conducta por parte de un individuo, ¿sí? O esperar cierto resultado. Nosotros como ciudadanos todos los días podemos recibir notificaciones, tenemos que declarar nuestros impuestos, tenemos que completar formularios o firmar un contrato, y si hablamos entre expertos que saben de derecho no hay ningún problema porque conocen el vocabulario que se está tratando. Creo que el problema principal es, como decía Grace, cuando no se entiende el público no especializado o los pueblos originarios tampoco pueden acceder a las leyes que tienen que cumplir, allí es donde la comunicación se ve obstaculizada. Entonces, quería presentarles dos ejemplos que les voy a proyectar más adelante. Se tratan, en mi caso, para exponer un ejemplo de la traducción interlingüística entre el inglés y el español. Son ejemplos de un formulario de declaración de impuestos del IRS, que es la autoridad tributaria de Estados Unidos, sobre su declaración de impuesto a la renta, que lo hacen anual todos los años ante el gobierno federal, ¿sí?
Bueno, para no repetir mucho sobre las características de los textos jurídicos administrativos que ya hemos mencionado, sabemos que pueden tener oraciones extensas o redundancias, que en definitiva lo que el ciudadano quiere hacer es cumplir con su deber de declarar sus impuestos, esperar alguna devolución si le corresponde, o pagar lo que tiene que pagar. Y también hay que mencionar que completar mal estos formularios genera sanciones para los que los completan, pero también retrasos administrativos para la misma entidad que los emitió, porque quizás si hay complicaciones se traduce en procesos más alargados de forma innecesaria, que también puede generar gastos innecesarios de fondos públicos, ¿sí? Bueno, y mucho hablamos sobre el lenguaje claro todos estos días, pero como traductores, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para contribuir a esta comunicación y traducción clara? No voy a andar mucho en la teoría porque quizás entre traductores nos entendamos perfectamente, claramente, pero para el público en general no puede resultar tan sencillo hablar de la teoría, pero que sepan que sí disponemos de apoyo teórico para orientar la traducción hacia el destinatario, para hacerlo sencillo y que realmente puedan cumplir con el objetivo de declarar sus impuestos correctamente o de firmar un contrato si es que lo tengan que hacer. Así que allí voy a proyectar el primer ejemplo. Este es unas instrucciones del formulario 1040 que antes de comenzar con rellenar el formulario tenemos las instrucciones, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser más complicadas que el formulario aún, cuando su primera intención fue realmente hacerlo más sencillo, pero no siempre es así. Entonces, este primer ejemplo aparece al inicio de las instrucciones donde le dicen al titular, usted es responsable de proporcionar datos verdaderos y cumplir. Bueno, aquí tenemos en inglés el ejemplo, que si hacemos una traducción formal, más literal, apegada a lo que dice en inglés, sería, es su responsabilidad efectuar la determinación precisa del monto correcto de sus obligaciones tributarias. En línea con lo que decía Sol, nosotros con pequeños ajustes, sin alterar la fidelidad del texto original, podemos hacer una traducción más clara y que no modifique lo que el titular tiene que hacer, simplemente sea más sencillo para él comprenderlo. Y entonces, una traducción más comunicativa, más cercana al lector, podría ser, debe calcular correctamente el monto del impuesto adeudado. ¿Qué decimos aquí? Quitamos la redundancia porque si hacemos una determinación precisa, un cálculo preciso, el monto va a ser el correcto, por lo que no es necesario repetir, y pudimos cambiar obligaciones tributarias por impuesto adeudado. ¿Por qué? Porque existen varias obligaciones tributarias, tasas, contribuciones, pero en este caso estamos ante un formulario de declaración de impuesto a la renta. Así que podemos reemplazarlo por impuestos y eso va a hacer que el ciudadano pueda cumplir con su deber de todas maneras. Pasamos al siguiente. Ese es otro ejemplo que también, como mencionaba Sol, a veces tenemos siglas sin desarrollar, lo que hace que el lector pueda no entender lo que está leyendo. Tenemos una oración bastante extensa, si seguimos la literalidad del texto original, que dice, a fin de determinar si le corresponde efectuar la reclamación del EIC, vaya a saber uno qué es el EIC porque no dice, deberá remitirse a las disposiciones establecidas en la publicación 596. Entonces, si queremos acercar el texto al lector y para que pueda cobrar ese crédito en caso que le corresponda, bueno, le explicamos cuál es la sigla que no está mencionada, ¿sí? Y podemos cambiarlo precisamente por saber si le corresponde el crédito de ingresos por trabajo. Aquí, básicamente, lo que hicimos es decir lo mismo, nada más con un vocabulario más sencillo. Y aquí viene, bueno, voy a contarles un poco el contexto primero. Como les contaba, para pasar al otro ejemplo de paciente, bueno, me tuve que adherir a las reglas del hospital que me disponían un intérprete de manera obligatoria, pero al mismo tiempo esto respondía a otras normas, que es respetar la discriminación por origen. Si no se le proporcionaba interpretación a alguien que no fuera de lengua inglesa, se consideraba discriminación por origen. Así que por más que yo comprendiera el idioma, un intérprete chileno fue muy humano y leyó, entre muchas otras cosas, leyó el consentimiento informado que yo tuve que firmar antes de someterme a la cirugía, ¿sí? Y creo que viene al caso,
justamente la definición de informed consent o consentimiento informado, que en realidad aplica a todo lo que hemos visto sobre el lenguaje claro estos días. Porque los aspectos que pueden afectar la eficacia o la calidad de la atención al usuario, sea en un hospital o en una institución, pueden ser la incomprensión por parte del paciente o usuario de servicios públicos, por ejemplo, las barreras lingüísticas, las diferencias culturales y las dinámicas de poder y percepción de autoridad. Imagínense en un contexto de mucha vulnerabilidad, ¿no? En un hospital, capaz con temores y nervios en una cirugía, no entender que los términos y tu salud está en peligro. En este caso yo los entendía, pero me pongo realmente en el lugar de alguien que no. Y ahí es donde los traductores o intérpretes pueden hacer su trabajo. Entonces yo creo que con los ejemplos que han expuesto mis compañeros y lo que yo acabo de decir, es que los traductores tienen una tarea muy importante, ¿sí? Y que es el derecho de los pacientes, de los usuarios, acceder a información comprensible y que esa relación entre el ciudadano o la institución o el paciente y la institución hospitalaria se acorte. Así que creo que queda trabajo por hacer. Lo ideal sería que la comunicación fuera lo más directa posible, sin tanto intermediario, pero mientras tanto los traductores podemos contribuir a ese fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Floren. Y después de estas tres intervenciones con ejemplos tan prácticos y tan concretos de cómo se puede reflejar en un texto la traducción clara, a todos nos ha parecido oportuno que cierre esta primera ronda de intervención un traductor cuyo mundo principal, aunque no solo, es la literatura, un traductor literario. Y es un placer para mí presentarles a un compañero, y yo creo que después de estos días en Arequipa, un amigo, Abel Murcia. Abel es poeta, traductor. Estoy segura de que alguno de ustedes habrá leído alguna traducción suya del polaco al español. Abel es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha hecho muchas cosas también. Ha sido profesor de español en las universidades de Łódź y de Varsovia, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y en el Instituto Cervantes de Varsovia, que pasó a dirigir en 2003. Y desde entonces ha dirigido los Institutos Cervantes de Cracovia, Moscú, Varsovia y en la actualidad el de Bucarest. Cuando quieras, Abel. Bueno, mil gracias por la presentación. En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores la invitación a participar en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española y a la coordinadora de este panel, Belén Santana, su diligente e inestimable labor como coordinadora del mismo. Nosotros, todo el panel, llevamos en contacto más de un mes y medio preparando un panel del que yo me considero el raro del grupo. No he de negarles que en un primer momento, cuando recibí la invitación, mi sorpresa fue mayúscula y que solo la aparición del término traducción por 2 veces, lenguaje oscuro y traducción clara, la traducción como herramienta de acceso lingüístico, en el título del panel, me sirvió de coartada, de medio coartada, para autojustificar mi presencia en este panel. Porque sí, no negaré que llevo toda una vida, para ser exactos, algo más de media vida, en el oficio de traducir. Y quizá la vida entera en eso de traducir, de decodificar y trasladar a otra lengua, normalmente a otra lengua, textos orales o escritos, pero al margen de algún que otro escarceo con la traducción o interpretación oral de textos académicos o de textos administrativos, he traducido sobre todo textos literarios, textos de creación. Y si me considero algo en el mundo de la traducción, es precisamente eso, traductor literario.
Quizá pudiera ser ese uno de los motivos por los que los lenguajes administrativos, los ámbitos jurídicos, etcétera, nunca se han encontrado en el centro de mi interés, y por lo que sirva esto último de excusa y al mismo tiempo de disculpa de lo poco o nada familiarizado que estaba hace apenas unos meses con el concepto de uno de los 3 ejes sobre los que gira el presente Congreso, el lenguaje claro. Y eso, a pesar de que muy probablemente he sido, al igual que todo ciudadano, víctima de esa falta de lenguaje. He dicho 3 ejes, y estando aquí en estos momentos, no quiero olvidar un 4.º eje del Congreso, de este Congreso en Arequipa, que adquiere un valor tanto más significativo. Aquí, la figura y la obra de Mario Vargas Llosa, autor con el que pasé inolvidables momentos en ciudades en las que he venido desempeñando, como ha dicho Belén, mis funciones de director de algunas de las sedes del Instituto Cervantes en el mundo, en Varsovia, en Cracovia, en Moscú. Superada la sorpresa inicial, me adentré hasta donde me fue posible en el ámbito en el que habíamos de movernos hoy aquí en este panel. Me quedó inicialmente claro el hecho de que en origen el ámbito de acción de las iniciativas de defensa de un lenguaje claro y accesible se centraban en las comunicaciones, textos, documentos, etcétera, que desde los diferentes poderes públicos, administrativos, judiciales, iban dirigidas a los ciudadanos. La sorpresa aquella inicial de la invitación, lejos de disminuir, iría creciendo. Permítanme que comparta aquí con ustedes algunas de mis reflexiones, de mis fantasmas, reflexiones que vertebran de alguna manera las palabras de hoy aquí. Desde un primer momento me llamó sumamente la atención la oposición que se planteaba en la primera mitad del título de nuestro panel, tal y como comentaba nuestra presidenta. Lenguaje oscuro, traducción clara. Volveré inmediatamente a ella. Después, en un intento de ver el marco general del Congreso con mayor detalle, eché un vistazo a los títulos de las plenarias y de los paneles. Y me sorprendió que de entre los más de 50 encuentros que habrían de celebrarse en el marco del Congreso, el asunto del lenguaje claro aparecía explícitamente en los títulos de paneles o plenarias en 11 ocasiones, que podríamos ampliar a 13 si incluimos el término lenguaje accesible, y que solo en una ocasión aparecía la idea del lenguaje oscuro, justo en nuestro panel. En este caso se producía una traslación de la claridad a la traducción. Permítanme un paréntesis. Es cierto que a lo largo de estos días aquí se ha mencionado en diversas ocasiones el lenguaje oscuro, pero sobre el papel, en la pantalla, estaba con el ordenador, para ser más concretos y exactos, las cosas estaban como he mencionado. Nos movíamos en el ámbito del lenguaje claro. Al mismo tiempo, a aquel ámbito de aplicación inicial de los poderes públicos, etcétera, se han ido añadiendo en estos días nuevos ámbitos, entre los cuales he creído entender que algunos ponentes llevaban incluso a espectros más amplios, publicidad, periodismo y un largo etcétera, y que alcanzaban incluso el ámbito de la creación. La mencionada traslación de la claridad inexistente en el original, lenguaje oscuro, a la traducción, despertaba en mí ciertas inquietudes que no considero menores y que pondrían sobre el tapete la esencia misma del papel y del trabajo del traductor. Por una parte, si la traducción ha de ser clara más allá de lo que el texto, de que el texto original lo sea o no, ¿podemos realmente hablar de traducción?
Y si pudiéramos, ¿se trataría de una buena traducción? ¿No estaríamos frente a una forma de parafraseo en la lengua de llegada de un texto escrito originalmente en otra lengua? ¿Qué sentido pasa a tener la forma en un texto si en aras de la claridad del contenido se nos permite olvidarnos por completo de esa forma? Recordarán todos ustedes las polémicas que en su día motivaron, por ejemplo, las traducciones de poesía vertidas en prosa y en las que el resultado se encontraba muy lejos de ser un poema. Por otra parte, si un texto es oscuro en su versión original y deja de serlo en su versión traducida, ¿qué le da derecho al traductor a erigirse en juez del significado último del texto? Y si se trata de textos del ámbito público, ¿qué tipo de responsabilidad tiene el traductor del texto final en última instancia? Me pregunto cómo se dirimirían los diferentes conflictos que pudieran nacer del choque de interpretaciones entre un original y su traducción. En el ámbito de la traducción literaria es bien sabido que frente a la unicidad del texto original se puede dar una multiplicidad ilimitada de traducciones de ese texto a una misma lengua. Esas traducciones serán mejores o peores, o simplemente diferentes, pero no tendrán implicaciones que vayan más allá del mayor o menor disfrute estético o valor literario. No así en otros ámbitos, donde el traductor será responsable. ¿Qué consecuencias podría tener eso? De una única interpretación. Interpretación que a mí, personalmente, me costaría denominar traducción. Volvería también a la palestra, pero con matices más marcados, la reiterada cuestión del traductor como coautor del texto en la lengua de llegada. He dicho coautor, pero podría haber dicho incluso nuevo autor del texto, ya que el original habría servido únicamente como guía de significados y el autor de ese original como una mera inspiración del texto final. Sería en todo caso no solo corresponsable del texto traducido, sino responsable último del contenido del mismo. Me pregunto si esa es la misión de un traductor. ¿Justificaría el qué, el cómo? ¿Justifica el fin los medios? ¿Se puede hablar propiamente de traducción si los rasgos oscuros del texto original desaparecen en el texto de llegada? ¿Tiene derecho un traductor a convertir en un texto claro y accesible un texto que en origen no lo es, desproveyéndolo por tanto de posibles ambigüedades y convirtiendo en unívoco, pero no por ello en apropiado, algo sujeto a múltiples interpretaciones? Me dije, bueno, seguramente la literatura, la creación están en un plano en el que no aplican estas consideraciones. Pero inmediatamente se me encendió una luz roja en la parte posterior del cerebro, si es que tengo algo así. Y pensé, ¿cómo podrá enfrentarse a un texto literario cuyo lenguaje en muchas ocasiones estará lejos de ser claro un ciudadano, un lector que únicamente ha tenido contacto en su vida con manifestaciones textuales del lenguaje claro? ¿No estaremos negándoles la posibilidad de conseguir herramientas, instrumentos de aprendizaje para abordar textos de creación, para abordar textos literarios? Negándoles el placer del uso del lenguaje, de los juegos de palabras, de la ironía, etcétera, tan presentes, todos ellos, en muchas de las manifestaciones también del lenguaje hablado. Quede claro que suscribo plenamente la importancia del lenguaje claro,
valga la redundancia, en esa relación del poder en sus distintos ámbitos, pero delimitaría muy claramente su ámbito de acción y abogaría incluso porque esa delimitación apareciera en la propia denominación, lenguaje claro del ámbito público o en el ámbito público, no creando una forma genérica que parezca abarcar todo el lenguaje, para evitar así posibles daños, porque si el derecho a entender se presenta como un derecho irrenunciable, y así también lo creo yo, también lo es el derecho a la educación y a la enseñanza, tal como establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 26 y 27 y la Constitución española, en el caso de España, en su artículo 27. ¿Por qué no apostar, seguir apostando o apostar de verdad por enseñar el lenguaje en toda su amplitud y en toda su riqueza, en las distintas lenguas, y que eso permita también algo presente en la Declaración de Derechos Humanos, que es gozar de las artes? Entiéndase bien que no se trata aquí de hacer una defensa del lenguaje oscuro, quizá porque entiendo que el lenguaje oscuro no es aquel lenguaje que no es claro, ojalá no sea eso, sino aquel que no lo es con una finalidad contraria a los intereses de los ciudadanos, y que hay mucho lenguaje que, sin ser claro, puede tener una finalidad, como en el caso del arte y de la creación, que esté muy lejos de intentar ser lesivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel, por poner tan bien en palabras interrogantes que yo creo que nos han ido surgiendo a lo largo de este congreso. Veo como coordinadora controladora del tiempo que tenemos unos 9-10 minutos según el horario previsto, entonces no sé si os parece si damos una primera opción al público de preguntar, de reflexionar. Ya veo la primera mano levantada, encantadísimos, así que ahora mismo llega el micrófono cuando quiera. Buenas tardes, mi nombre es Pablo, soy de Costa Rica. Primero hubo un ofrecimiento de disculpas. Perdone, Pablo ha dicho soy, que no le entendimos. De Costa Rica. Ah, de Costa Rica, Sí. vale. Primero un ofrecimiento de disculpas porque me considero buen lector y mis amigos también lo son, pero podremos citar en nuestra vida quizás el nombre de 2 traductores, ¿verdad? Y sin traductores no habría cultura universal. Así que ofrezco disculpas por eso y he procurado a partir de cierto momento de empezar a ver y conocer los traductores de las obras que leo. En segundo lugar, darle las gracias a don Abel Murcia, porque me imagino que algunos de los versos de Václava Szymborska que he leído, particularmente, y léanlo, Amor a primera vista, es muy lindo, ¿verdad? De hecho, no recordaba el nombre del poema, el primer nombre de la poetisa. Le pedí aquí a la compañera que me lo buscara en celular, porque yo no tengo celular. Entonces, de ahí el nombre de Václava. Y ya, para callarme, una pregunta. Soy abogado, a pesar de eso presumo de ser buena persona, y en una, es como decirlo corto, en una audiencia entre 2 indígenas, ¿verdad? Un indígena y un no indígena costarricenses, uno lo insultó, era un juicio por injurias. La palabra Guayrapamushka es en bribri, ¿verdad? Significa hijo de puta, fue lo que le dijo uno al otro. Pero a la hora de traducirlo, si lo traducían literalmente, era hijo del viento. Eso no es insulto, no es un insulto, sino eso es poesía, ¿verdad? ¿Cómo resuelven ustedes como traductor, una situación así? Muchas gracias. Abel, por alusiones. Mil gracias
por su agradecimiento por la traducción de Wisława Szymborska. Soy uno de los culpables, es verdad. Y coincido, Amor a primera vista es un poema maravilloso, pero tiene tantos que no sé yo si me quedaría con uno solo. Yo creo, a la pregunta... me ha gustado la frase, perdón, lo de soy abogado, a pesar de eso, presumo de ser buena persona, podría ser parte de un poema de Wisława Szymborska. Eso... yo creo que clarísimamente traduciría hijo de puta, lo siento. Es decir, no es... pero es cierto que en traducción, en mi opinión, no se pueden hacer generalizaciones. Un texto es un todo que pasa o que intenta pasar de una cultura a otra cultura. Esto es, desde el español, por ejemplo, es muy fácil. Vamos a hablarlo al revés. Cuando yo daba clases hace muchos años, mis estudiantes polacos tenían la costumbre de utilizar lo que nosotros en España llamamos tacos, palabras malsonantes, etcétera, porque es cierto que en español hay una quizá mayor facilidad, bueno, quizá no, con respecto al polaco clarísimamente una mayor facilidad. Aprenderlo era una cosa, utilizarlo era otra. Es decir, un español le puede decir a otro en un contexto concreto qué hijo puta eres, que esto no solo no sea ofensivo, sino sea lo más positivo del mundo. Pero eso no significa que mi estudiante me lo pueda decir a mí en un contexto que no sea apropiado y que esa pudiera ser la traducción si lo hiciéramos en lengua polaca. Entonces, yo huyo de dar recetas en traducción. Me parece peligrosísimo. Me parece peligrosísimo porque he mencionado antes que originales hay uno y traducciones puede haber miles. Todas esas traducciones son de un mismo original. Es decir, ha habido traductores, traductoras, que han optado por soluciones distintas. Seguro que todos podríamos explicar nuestro porqué, pero nuestro porqué no es el único porqué. Muchas gracias. Tenemos dos peticiones de palabras, un señor al fondo y después nuestro compañero traductor público del chino, que seguro que tiene algo interesante que aportar. Primero va el micrófono al fondo. Mientras llega, yo siempre digo a mis estudiantes, Abel, que la única respuesta que funciona en traducción es depende. Gracias, buenas noches. Soy Raúl Arroyo, de la Academia Mexicana de la Lengua. En la primera sesión plenaria sobre el lenguaje claro y accesible, que presidió el director de la Academia Argentina de la Lengua, él planteó sus dudas acerca de la aplicación del lenguaje claro en las obras literarias, en general. Y con esta última ponencia, yo advierto que se está abriendo una veta que no se queda en el tema de la traducción, sino que sería muy propicia para iniciar una discusión acerca de los límites del lenguaje claro. Y yo advierto de entrada, sin que diga si me parece bien o me parece mal, o si estoy de acuerdo en ello o no, pero me parece que sería el inicio de una discusión muy interesante, porque esto implicaría el respeto del autor. Porque si el autor de un poema quiere decir algo y lo dice con una palabra que no sea clara, pues ese es su deseo. Y pues eso nos puede gustar o podemos preferir que nos expliquen qué quiso decir el poeta o el cantautor o quien sea. Entonces, me parece que uno de los productos de este congreso en temas de lenguaje claro es ese justamente, hasta dónde hay un límite y en qué materia. Y yo celebro que hayamos escuchado esta ponencia, porque creo que es el inicio de una nueva discusión
en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted por su comentario. Belén, si me dejas solo una frase al respecto. Yo había quitado la última frase de lo que quería decir, que va en la línea justo que acaba de apuntar. La frase decía: por otra parte, en el ámbito de la traducción seguiré defendiendo, por respeto a las autoras y a los autores de los textos y a su trabajo, un enfoque honrado en la traducción que respete el original. Si sirve a esa línea que comentaba. Aquí delante. Muchísimas gracias por darme la palabra. Felicitaciones a este panel. Me ha impresionado mucho, es el que más me ha gustado de todos. Tuvimos la coordinadora, Belén, lo sabe porque estuvo presente. Bueno, tuvimos un panel sobre traducción e inteligencia artificial y, bueno, me tocó a mí intervenir y yo soy traductor público juramentado, así nos llamamos en el Perú. Y hacemos, así se llama nuestro producto, traducciones oficiales. Entonces, perdonen, creo que voy a usar esta terminología peruana, pero que se entiende muy fácilmente. La primera cosa, digamos, un poco de síntesis. Bueno, no debo de hablar todas las cosas que me gustaría decir que son demasiadas, ¿no? Pero, digamos, yo creo que la traducción en sí, me atrevería a decirlo, digamos, es muy osado, pero en sí no existe. Lo que existe es la traducción aplicada, es decir, la traducción que se aplica a un determinado fin. Y yo suelo decir en el Perú, frecuentemente, al lado de mis colegas traductores, no traductores públicos juramentados, sino traductores, bueno, es que nosotros no somos traductores. O sea, yo no soy traductor. Te equivocas, yo soy traductor público juramentado. Nosotros no hacemos traducciones, nosotros hacemos traducciones oficiales. Nosotros tenemos la responsabilidad, y lo han dicho las colegas de Argentina y de Uruguay, muy claramente, tenemos la obligación de permitir que el titular del documento pueda conseguir el fin al que con toda justicia aspira. Entonces, nuestra traducción tiene que ser clara, sobre todo en ese sentido, digamos, incluso antes de esta teoría, sin duda tan interesante del lenguaje claro, que también es un tema, digamos, de aplicación, porque, como muy bien ha dicho Abel, hay casos en los que precisamente no ser claro es la forma de hacer una traducción fiel. Pero en los documentos públicos la oscuridad no está permitida y la oscuridad, si nosotros la trasladáramos en nuestra traducción, haría que, bueno, el derecho que tiene el titular del documento se vea minimizado. Y si me permiten, bueno, ya he dicho lo que yo quería decir, solamente una pregunta a las traductoras, juradas, de Argentina y de Uruguay. ¿Qué autoridad existe por encima de las traductoras o de los traductores jurados en Argentina y en Uruguay? ¿Existe quizás una autoridad de ustedes, una asociación o un colegio de traductores jurados? Y segundo, si es que existe, o aunque no exista, por encima de esta autoridad colegiada o asociada de los traductores o traductoras juradas, ¿existe una fiscalización o una autoridad por parte del Estado, o sea, de la República, o de la autoridad local? Perdonen por extenderme demasiado. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Sí, los traductores públicos en Argentina estamos matriculados en colegios profesionales que se crean a partir de leyes provinciales. El colegio en el que yo soy vicepresidenta, bueno, ya mencioné el nombre de la ley, y por encima de los colegios profesionales, en la provincia de Buenos Aires, la autoridad que nos supervisa es una oficina que se denomina entidades profesionales. En el caso de Uruguay,
funciona un poco distinto a Argentina porque la afiliación al Colegio de Traductores Públicos es opcional y dependemos de la Suprema Corte de Justicia, así como profesionales independientes. De hecho, es la Suprema Corte quien nos autoriza y nos da el título de traductor público, no los colegios, como en el caso de Argentina. Muchas gracias por las intervenciones. Ya estamos, según mi reloj, fuera de tiempo, pero vamos a cerrar mínimamente. Gracias a todos por asistir. Creo que hemos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto en este panel, que era crear un ambiente de cercanía, donde todos se sintieran libres para hablar, esto que llaman ahora lo de los espacios seguros. Y si algo hemos aprendido o nos ha quedado claro es que, como nos ha dicho Grace, la traducción clara no es un privilegio, es un derecho. La importancia de contextualizar cualquier acto de traducción clara. Con Sol hemos aprendido que no solo traducimos palabras, sino también imágenes, y que a veces los cambios son pequeños para obtener grandes resultados. Floren nos ha abierto la perspectiva de la dimensión económica de la traducción clara, el factor de la vulnerabilidad del receptor, el factor emocional. Y Abel nos ha hablado de la responsabilidad del traductor, del derecho a la educación, y creo que todo esto se resume en el factor humano. En español tenemos un refrán que no sé si tienen aquí, a este lado del charco, que es las cosas claras y el chocolate espeso. Y con esto les digo Tupananchiscana. Muchas gracias. Te doy la palabra finalmente a la presidenta para una despedida en su nombre. Sí. Muchas gracias, Belén, por el trabajo que has hecho, excelente. Y de verdad que agradezco mucho a la organización de haberme escogido en este caso para presidir este excelente panel, sobre todo de participantes y expositores muy jóvenes. He oído comentarios de participantes de otros paneles, dice, pero ¿dónde están las personas jóvenes en este congreso? Hay muchos académicos. Entonces ha sido un gran privilegio para mí y no nos hemos puesto de acuerdo, hemos coincidido, Abel y yo, de verdad que ha sido pues circunstancias, sincronicidades junguianas. Yo creo que hay que darle herramientas y nuevamente herramientas y ahí creo que se debe invertir más en la educación, más que en estos, se define como un tipo de comunicación, pero también lo define Santiago Muñoz Machado, el lenguaje claro, como un movimiento político y social para conseguir una mejor organización de los derechos de los ciudadanos, etcétera. También haríamos mucho mejor invertir más en educación, en que los chicos, los jóvenes, en todos los niveles, primaria, secundaria, etcétera, universidades, estén expuestos a todo tipo de textos, que sepan leer, aprendan a leer todo tipo de textos, independientemente de la complejidad, y evidentemente la complejidad tendrá que ver con el nivel, con la edad y con el nivel educativo. Por eso he mencionado en mi comunicación la competencia pragmática, que tiene que ver no solo con descodificar un mensaje, sino también con el acto locutivo, saber con qué intención se produce un mensaje y, digamos, las implicaturas cuando se violan algunas máximas de cantidad, de pertinencia, calidad, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a los arequipeños por su gentileza, por su amabilidad y bueno, muchísimas gracias.
el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será, y gozosos diremos, es mi patria el globo entero, hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025.